Envejecer no es lo que más duele. Lo que duele es que empiecen a tratarte como si ya no pudieras. Te dicen que es por amor, que es por seguridad, que es por tu bien, y tú agradeces. Hasta que un día descubres que ya no estás viviendo tu vida, solo la estás obedeciendo. Beatriz tiene 82 años. Vivió más de 50 junto a Julián, un hombre tranquilo que dejaba la taza siempre en el mismo lugar. Cuando él murió, la casa no se quedó vacía, se quedó desorientada por dentro. El silencio ya no era descanso, era eco. Sus hijos, Ricardo y Elena, comenzaron a visitarla más seguido. Llamadas largas, comidas improvisadas. No queremos que estés sola, repetían. Y ella dijo que sí. En ese momento todavía no lo sabía, pero ese sí era más grande de lo que parecía. Beatriz creció en una casa donde su padre, don Ramiro, confundía disciplina con cariño. Su madre, Marta, administraba todo, incluso las emociones. Beatriz aprendió que alguien tenía que adaptarse, y casi siempre fue ella. Se casó joven. Julián trabajaba mucho, hablaba poco, resolver sin discutir, aguantar sin incomodar. Así vivieron. Cuando enviudó, lo que más dolió no fue la soledad, fue dejar de ser necesaria. Elena sugirió tener una copia de las llaves. Mamá, por si pasa algo. Beatriz dudó, luego dijo que sí. Ricardo empezó a revisar las cuentas. Para que no te confundas. Elena reorganizó la cocina. Es más práctico. Quitaron la alfombra del pasillo. Te puedes caer. Todo tenía lógica, pero algo empezó a incomodarla. Un día buscó su libreta de gastos. No estaba donde siempre. En su lugar había una carpeta nueva. Ahí empezó algo que tardaría en entender. No era el orden lo que dolía. Era no haber sido consultada. Los fines de semana comenzaron a llegar sin aviso. La televisión fue cambiada. Su sillón movido. Beatriz empezó a pedir permiso en su propia casa sin notarlo. ¿Puedo usar este cajón?, preguntó una tarde. Elena sonrió. Claro, mamá, pero así es mejor. ¿Mejor para quién?, pensó Beatriz, aunque no lo dijo. Durante años había asociado cuidado con obediencia. Resistirse le parecía ingratitud. Una tarde escuchó a Ricardo decir por teléfono: «Estoy viendo lo del banco, es que mi mamá sola no puede». Sola no puede. Esa frase no fue un grito, fue una grieta. Beatriz seguía manejando, pagando cuentas, cocinando, pero empezó a sentir que debía demostrar que era capaz. Cuando alguien empieza a justificar su autonomía, algo ya cambió. Las visitas se volvieron supervisión. ¿Tomaste la pastilla? ¿Por qué no contestaste? Si no respondía el teléfono al segundo intento, había llamadas cruzadas. Nos preocupas, decían, y Beatriz agradecía. Pero por las noches, algo le apretaba el pecho. No era miedo a estar sola. Era la sensación de estar siendo observada incluso en silencio. Una mañana encontró una nota en el refrigerador. No olvides cerrar el gas. Llevaba 60 años haciéndolo, pequeñas correcciones, pequeñas dudas sembradas. En ese momento todavía no parecía control, parecía preocupación insistente, pero la línea entre cuidar y dirigir es delgada, y Beatriz empezaba a sentirla. No dijo nada, porque durante toda su vida aprendió que incomodar rompe vínculos, que agradecer es más seguro que confrontar. Y todavía no estaba lista para hacerse la pregunta más difícil. ¿La estaban cuidando o la estaban reemplazando? El control nunca llega anunciándose. Llega disfrazado de urgencia. La primera vez que Beatriz sintió miedo no fue por su edad. Fue por una conversación que no le incluyó. Ricardo y Elena estaban sentados en la sala. Hablaban en voz baja, pero no lo suficiente. Ya no es seguro que esté sola tanto tiempo. Podemos instalar cámaras. Es por su bien. Cámaras. La palabra quedó flotando en el aire como algo práctico, moderno, razonable. Beatriz estaba en el pasillo cuando la escuchó. En ese momento todavía no sabía si sentirse ofendida o agradecida. Esa misma semana apareció un técnico en la puerta. «Mamá, solo son sensores, por si te caes», explicó Elena. «Así estamos tranquilos.
Tranquilos ellos. Beatriz firmó el permiso sin leerlo del todo. No quería parecer exagerada. No quería convertirse en difícil. Ahí empezó la segunda etapa. Los mensajes aumentaron. «Te vimos salir a las 3. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué tardaste tanto en volver? ¿Quién vino hoy?» La casa ya no era silencio, era registro. Beatriz comenzó a medir sus movimientos, no por miedo a caerse, por miedo a preocupar. Una tarde decidió no contestar el teléfono. Quería dormir la siesta sin interrupciones. 30 minutos después, Ricardo estaba tocando la puerta con fuerza. «Mamá, ¿por qué no contestas? Nos asustas». «Nos asustas». Ella pidió disculpas. En ese momento creyó que estaba evitando un problema, pero en realidad estaba cediendo terreno. El conflicto real no explotó de inmediato, creció lento, como humedad en pared antigua. Ricardo empezó a hablar de vender la casa. No ahora, pero hay que ir viendo opciones. Un departamento sería más fácil, más seguro. Beatriz escuchaba como si hablaran del clima. Esa casa no era solo paredes. Era el lugar donde Julián había pintado la habitación con torpeza, donde ella había aprendido a estar sola. Pero no dijo nada, hasta que un día encontró una carpeta sobre la mesa del comedor. Avalúo, opciones inmobiliarias, simulaciones de venta. Sin consultarla, ahí algo cambió. Algo. No gritó, no lloró, no hizo escena, solo preguntó, ¿cuándo pensaban contarme? Ricardo suspiró como si la pregunta fuera infantil. «Mamá, es por tu bien. No puedes seguir viviendo así». «Así como». La frase se le quedó clavada. Así como. Por primera vez, Beatriz sintió que su vida estaba siendo descrita como un error. Elena intervino con suavidad. «Es que tú no te das cuenta. Te estás volviendo más olvidadiza». Beatriz pensó en la libreta movida, en los cajones reorganizados, en las decisiones tomadas sin ella. Olvidadiza o desplazada. En ese momento, entendió algo incómodo. El cuidado que no pregunta empieza a parecerse al dominio. Esa noche no durmió. Recordó a su padre diciendo que la disciplina evitaba problemas. Recordó a su madre administrando silencios. Recordó cada vez que eligió no incomodar. Y pensó en Julián. Julián nunca movió un mueble sin avisarle. Puede parecer un detalle pequeño, pero no lo era. A la semana siguiente, Ricardo regresó con un notario conocido. «Solo para informarnos», dijo. Beatriz sirvió café. Escuchó cifras. Escuchó plazos. Escuchó su futuro contado como un proyecto logístico. En ningún momento le preguntaron qué quería. Ahí empezó la grieta verdadera. No fue la venta, no fueron las cámaras. Fue la sensación de haber sido convertida en trámite. Por primera vez, en mucho tiempo, algo dentro de ella no quiso adaptarse. Pero el miedo también estaba ahí. Miedo a quedarse sola si decía que no. Miedo a que la vieran como una carga. Miedo a que el cariño se transformara en distancia. Y esa es la parte más difícil de admitir. A veces el control se sostiene porque uno también teme perder el afecto. Beatriz entendió que el conflicto no era la casa, era su voz, y todavía no sabía si tenía fuerzas para usarla. La libertad no se pierde de golpe, se va entregando en partes pequeñas. Beatriz lo entendió una mañana, mirando la cámara instalada en la sala. Ese punto negro parecía inofensivo, pero estaba ahí. Podía seguir fingiendo que no le afectaba. Podía seguir agradeciendo, podía seguir adaptándose, pero algo ya no encajaba. La visita al notario fue el quiebre. No por el documento, por el tono. Ricardo hablaba en plural. Ya decidimos, ya vimos. Beatriz escuchaba como si estuviera fuera de su propia vida. Cuando el notario preguntó, ¿está usted de acuerdo, señora? Hubo un silencio distinto. Ricardo respondió por ella. Claro que está de acuerdo. Beatriz lo interrumpió. ¿No? No fue fuerte, fue firme. Ricardo suspiró. Mamá, no entiendes. No quiero vender. Nada más. En ese instante entendió algo que tardó 82 años en aceptar. Cuidar no es decidir por otro. Y amar no es sustituir. No dio discurso, solo añadió, si algún día no puedo decidir, entonces decidan, pero hoy sí puedo.
Fue la primera vez que puso un límite sin disculparse. Hubo tensión. Ricardo se fue molesto. Elena dijo que exageraba. Las llamadas disminuyeron y el miedo apareció. ¿Y si ahora sí se quedaba sola? Pero en ese silencio recuperado, Beatriz volvió a caminar su casa con calma. Movió su sillón al lugar original. Guardó las carpetas de venta en un cajón, no por orgullo, por pertenencia. Después hizo algo pequeño, pero decisivo. Llamó a Ricardo, no para disculparse, para invitarlo a comer. Cuando él llegó, la incomodidad seguía ahí. Se sentaron frente a frente. Beatriz sirvió sopa como siempre, y dijo: «Necesito que me cuiden, pero sin quitarme». No fue una frase perfecta, fue honesta. No hubo abrazo inmediato, no hubo cambio mágico, pero hubo escucha. Con el tiempo, las cámaras de la sala fueron retiradas. Las decisiones comenzaron a discutirse. No siempre estaban de acuerdo, pero ella estaba incluida. La casa no volvió a ser igual. La relación tampoco, pero mejoró algo esencial. Beatriz dejó de pedir permiso para existir. No ganó una batalla. No resolvió todos los miedos. Solo recuperó su voz. Y a los 82 años, eso no es poco. Esa noche apagó la luz, y la casa volvió a estar en silencio. Pero esta vez no fue vigilancia, fue espacio propio. Hay relaciones que no se rompen, se corrigen. Después de aquel no, la vida no se volvió sencilla, se volvió más clara. Ricardo tardó en suavizar el tono. Elena dejó de decidir tan rápido. El cuidado siguió existiendo, pero ahora tenía preguntas. No fue automático. Una tarde, Ricardo volvió a mencionar el departamento. Esta vez no llevó papeles. «Mamá, ¿tú qué quieres hacer con la casa?». Era la primera vez que preguntaba así. Beatriz no respondió de inmediato. Estaba aprendiendo a no apresurarse. «Quiero quedarme mientras pueda decidir». No sonó desafiante, sonó firme. En ese momento entendió algo simple. El tiempo no se mide en años, sino en capacidad de elegir. Elena comenzó a tocar antes de entrar. Ricardo dejó de revisar cuentas sin avisar. Las cámaras ya no estaban en la sala. No desapareció la preocupación, desapareció la imposición. Y Beatriz también cambió algo en sí misma. Cuando necesitaba ayuda, la pedía. Cuando no estaba de acuerdo, lo decía, sin disculparse. Aprendió que aceptar apoyo no es lo mismo que ceder el mando. Una tarde encontró la vieja nota del refrigerador. «No olvides cerrar el gas». No la rompió, la guardó. No por rencor, por memoria. El miedo a quedarse sola no desapareció, pero dejó de dirigirla. Prefirió un poco de silencio propio a compañía sin voz, y algo cambió. Cuando dejó de ceder por temor, sus hijos empezaron a mirarla distinto. No como alguien frágil, como alguien presente. No hubo reconciliación dramática, solo conversaciones más lentas, más conscientes. La casa siguió siendo suya, pero, sobre todo, volvió a pertenecerle. Porque el verdadero conflicto nunca fue la venta, fue la idea de que cuidar significaba controlar. Una tarde, al cerrar la puerta después de despedir a sus hijos, notó que ya no caminaba midiendo sus pasos. La casa estaba en silencio, y esta vez el silencio no la vigilaba, la acompañaba.